Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Hoy vamos a dar la clase de fármacos y edades especiales, como por ejemplo el embarazo, los niños pequeños y los ancianos, ¿sí? Aquí pues vamos a tratar de dar una relación entre el efecto de los fármacos en las situaciones que prácticamente son fisiológicas, porque el embarazo es algo fisiológico, los niños son fisiológicos y los ancianos, que es una etapa de la vida también, pues también es algo fisiológico, ¿sí? Pero lo que hay que investigar aquí es qué efecto vamos a tener en estas personas especiales. Especiales porque tienen características un poco diferentes a lo que es los adultos, los jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿sí? Entonces ya estamos hablando aquí de que hay fármacos que por las edades extremas, estas personas se pueden ser más vulnerables a lo que se le denominan efectos colaterales, efectos indeseados, y peor aún también que lleguemos a efectos tóxicos y teratogénicos, ¿sí? Por lo menos, miren que los niños pequeños, recién nacidos, hasta 1 año y un poquito más, prácticamente hay algunos órganos que no se han desarrollado todavía al 100%, y entonces pueden llegar a provocar un aumento de las concentraciones de fármacos. Uno de los órganos son los riñones. Los riñones no salen al 100%, sino que el riñón va madurando poco a poco con lo que va la edad, ¿sí? Hasta trabajar ya en un 100%. Lo otro es que los niños chiquitos también nacen con sangre, pero hay algunas proteínas que todavía no hay en suficiente cantidad, y como por ejemplo las proteínas metabolizadoras de los fármacos, ¿sí? O aquellas que hacen transporte de los fármacos, como lo que habíamos dicho en las clases anteriores, como la albúmina. Entonces, todas estas pueden llegar a provocar alguna alteración en la farmacocinética o en la farmacodinámica de estos fármacos, y puede llegar a provocar alguna lesión en los niños pequeños. Los ancianos es otra edad extrema. Estamos hablando de niños muy pequeños y edades bien avanzadas, en la que por la edad los órganos ya no se regeneran. Todos los órganos, nuestra piel, nuestro pelo, nuestras uñas, el color de la piel, las células de nuestros órganos se van regenerando a diario. El organismo se encarga de eliminar lo viejo y producir lo nuevo, ¿sí? O lo que está alterado y producir lo nuevo. Pero cuando llegamos a ancianos, este mecanismo se va debilitando, y ya la regeneración de tejido nuevo, tejido bien funcionable, ya no es tan buena como cuando es la persona joven, un adulto mayor, ¿sí? Entonces, aquí los órganos empiezan a disminuir su función, y cuando disminuye su función, entonces también hace un trastorno del metabolismo de los fármacos. ¿Por qué la razón? Porque a veces se pueden haber una mayor concentración de fármacos a nivel sanguíneo, a nivel de los órganos, por una mala eliminación de los fármacos a nivel de los riñones. Que eso lo hablamos la vez pasada en el parcial anterior, que se llama aclaramiento de los fármacos. Es decir, la capacidad de riñón de poder eliminar el fármaco, ¿sí? También hay otro sector de población, que son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen
cuando está en la edad gestante, pues dije, cuando un óvulo y un espermatozoide se une y se forma un ser nuevo dentro del útero, ahí es la gestación. Entonces, hay mecanismos de nutrición para el niño. Y uno de los mecanismos de nutrición para el niño es la placenta. Y aquí la placenta entonces va a tener varias funciones. Una de las funciones es darle oxígeno al niño, darle nutrientes al niño, o es decir, hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos, calorías, ¿sí? Pero también tiene otras funciones, y dentro de esas otras funciones es que ellos pueden defender al niño. Es un sistema inmunológico que evita que los microorganismos entren a la sangre del niño. A eso se le denomina una barrera placentaria. Esta barrera placentaria también es muy buena con los fármacos. La mayoría de los fármacos no atravesan esa barrera placentaria. Entonces, como si la barrera placentaria es un factor de protección al niño. Pero aquí el problema es que hay compuestos químicos o hay fármacos que prácticamente pueden pasar la barrera placentaria en cierta cantidad, poca o muy fácilmente, ¿sí? Y eso, que pase esa concentración, alguna concentración del fármaco hacia la sangre del niño a través de la placenta, puede a producir efectos colaterales, efectos indeseados en el niño y lo que se le llama efectos teratogénicos. ¿Qué es la teratogenicidad? Es la capacidad de algunos medicamentos de causar daño. ¿Qué daños nos pueden llegar a provocar de tan leves a tan severos como malformaciones terribles, ¿sí? En la que puede evitar formar órganos como la audición, los ojitos, las piernas, parte de un órgano vital. Entonces, todos esos fármacos que han atravesado la placenta, que hay algunos fármacos terribles, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que le damos a la embarazada. Y también tenemos que orientar ese tratamiento. Hay que indicarle a la embarazada que no debe tomar cualquier medicamento, que no se automedique, porque quien es el más afectado es el niño, no es tanto ella, sino que en el niño puede llegar a provocar un niñito que le venga con malformación y después ahí va a ser de años de sufrimiento con un niño que no va a ser productivo ni para la sociedad, no va a ser productivo para tener hijos, para crear familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las embarazadas, ¿sí? Hay compuestos, como les decía yo, que atraviesan la barrera placentaria, como por ejemplo la talidomida. La talidomida se utilizó para el vómito en las embarazadas. Acuérdense que la mujer sale embarazada y lo primerito que, una de las primeras manifestaciones son los antojitos, pero igual de los antojitos también les dan deseos de vomitar, ¿sí? Y ese deseo de vomitar a veces es tan incontrolable que puede ser que todos los alimentos que coma los regrese y la persona se puede deshidratar, se puede desnutrir y entonces hay que darle medicamentos. En un tiempo se le daba talidomida, que era muy buenísima, pero después se dio cuenta el medio farmacológico que era terriblemente teratogénico. Provocó miles de niños malformados. Se retiró como medicamento en el primer trimestre del embarazo, porque ahí es el lugar donde afecta más a los niños. El alcohol también. El alcohol es otra sustancia química en la que puede llegar a provocar alteraciones en nuestro sistema, principalmente en el sistema nervioso central o la cognición. La cognición es la forma de percepción del pensamiento de la persona, ¿sí? Y hay otro fármaco que
tenemos el dietilestilbestrol. Este se utilizaba, o se fue utilizado, perdón, o creo que aún se utiliza para lo que se denomina planificación familiar. El problema de que cuando estas personas utilizaban este fármaco y salían embarazadas, tanto niños varones como niñas mujeres provocaban alteraciones en los genitales. En las mujeres que ya crecían después desarrollaban carcinomas vaginales y carcinomas, y en los hombres prácticamente le provocaba trastornos de próstata. Entonces, sí hay medicamentos que llegan a provocar lesiones muy graves, ¿sí? A veces hay lesiones leves como sedación. Hay medicamentos que pasan la barrera placentaria y el niño no se mueve. Y dice uno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me mueve? No siento que patea, no siento que brinca. Sale corriendo en el médico creyendo que está muerto. Y entonces uno empieza a preguntar y toma algún medicamento. No, que tomé Alergil. Ah, bueno, el Alergil tiene un efecto sedante y puede darle sueño a usted y también darle sueño al niño. Y entonces eso puede llegar a provocar, pero estamos hablando de efectos suaves. Pero ya aquí estos otros que producen efectos teratogénicos, ya es terrible pensarlo cuando una persona está embarazada. Tenemos, ¿qué cambios fisiológicos tiene una mujer embarazada? O sea, si sale embarazada, va a haber una transformación de algunas funciones que tiene el organismo. Una de ellas, como ven acá, absorción. La absorción, como cambio fisiológico normal, es decir que eso ocurre cuando sale embarazada la mujer, hay una disminución de la motilidad. ¿Y la motilidad a dónde está? En el tubo intestinal, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a haber? Como consecuencia farmacocinética, un retraso en la absorción del fármaco, ¿sí? Pero, por otra parte, en otro lado, aumento del flujo sanguíneo. ¿Y por qué hace aumento del flujo sanguíneo? Porque tiene que darle más oxigenación, porque ya hay otra persona, otro niño, un ser que necesita más oxígeno, necesita formar sangre, entonces necesita un aumento del flujo sanguíneo. Y esto en otra parte va a provocar un aumento de la absorción. Donde ha aumentado más el flujo, ahí en ese lugar ocurre mayor absorción del fármaco, ¿sí? Entonces, aquí tienen dos cosas. Retraso de la absorción de los fármacos a nivel del intestino hacia la sangre, pero un aumento del flujo sanguíneo a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las membranas celulares, ¿sí? Que aumenta la absorción. Otra es a nivel de la distribución. Miren que esto es cinética, cinética y cinética, ¿sí? Acuérdense de la farmacocinética. Como distribución, fisiológicamente, los cambios fisiológicos es una hemodilución. ¿Qué significa hemodilución? Que la sangre se vuelve más líquida. Empiezan a acumularse más líquidos y por lo tanto la sangre se hace más ralita, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Una disminución de la concentración sérica. Es decir, que las proteínas séricas van a bajar y por lo tanto va a bajar lo que es la concentración de albúmina. Y la concentración de albúmina, ¿qué es lo que va a producir? Que la forma activa del fármaco aumente. ¿Qué significa que la forma activa del fármaco aumente? Que el efecto del fármaco va a ser mayor, ¿sí? Aquí en el metabolismo tenemos que hay disminución de la actividad del citocromo. Si se acuerdan, vimos que en el metabolismo el citocromo era uno de los componentes principales en el transporte y en la producción de energía, ¿sí?
¿Qué produce esa disminución de la actividad de esta proteína? Es un aumento de la concentración sérica del fármaco. Pero a nivel de la excreción, acuérdense que la excreción es a nivel de los riñones, en este caso, aumenta el filtrado glomerular. ¿Y eso qué hace? Que las concentraciones séricas disminuyen, porque hay más pérdida. Es decir, la mujer embarazada le da por orinar más seguido. Y esos son cambios fisiológicos, pero que vienen a alterar o a modificar lo que es la farmacocinética del fármaco y la farmacodinámica, ¿sí? De una u otra forma. Muy bien, hay factores que van a determinar la exposición del fármaco en las embarazadas. Vamos. Ahí está mal escrito, dice embarazadas, pero es embarazadas. Vamos. ¿Qué factores influyen en que esta farmacocinética aumente en un lugar, disminuye en otro lado, la absorción aumente, disminuye en otro lado? Va a depender principalmente de la concentración del fármaco, ¿sí? No le podemos dar una concentración de un fármaco a una embarazada o a un niño pequeño o a un anciano como la de un joven y la de un adulto. Ya hay diferentes dosificación, porque si le damos niveles normales, como una persona normal, adulta, entonces es mucho para ello. Entonces puede llegar a provocar un aumento de los niveles de concentración a tanto que puede llegar a la toxicidad, ¿sí? También va a depender del tamaño de la molécula. Si la molécula es más pequeñita, más fácil de que pasen las membranas. La solubilidad es otro factor importante del fármaco en la exposición del fármaco a las embarazadas, porque acuérdense que si los fármacos son hidrosolubles, tienen que llevar un proceso para que pasen las membranas que son de grasa, pero cuando son hidrofóbicos, que tienen componentes afines a la grasa, pasa fácilmente. La ionización es otra forma del fármaco que, acuérdense que todo esto lo vimos en el primer parcial y parcialmente en el segundo parcial. La ionización va a depender mucho del pH y el pH establece mucho lo que son las polaridades entre positivos, cargas positivas, cargas negativas, y eso hace que se muevan los fármacos a nivel de membrana. El otro es la unión de fármacos a proteínas. Vimos que hay fármacos que transportan a nivel de la sangre los fármacos que son la albúmina, pero hay también receptores que son proteínas, que lo vieron en el video y ustedes hicieron una actividad con esos videos en la que estas diferentes proteínas que pueden ser enzimas, pueden ser de compuertas, de polaridad, de acción por energía de ATP. Entonces, todas estas proteínas cambian el producto o lo produce una reacción. Dígame. Mira, esta nueva aplicación. No se lo Esta es una nueva aplicación. Ok, los que acaban de entrar, apaguen el micrófono para yo terminar la exposición y entonces al final vamos a dejar las preguntas. Apaguen los micrófonos, no los monitores, sino que solo el micrófono para que no se le oiga el audio. Cuando termine la exposición, el que quiera preguntar, prende el micrófono y hacemos la conversación sin ningún problema. ¿Sí? Vamos, seguimos. Ya casi terminamos, no se preocupen. El otro es el aclaramiento fetal, porque los niños también tienen riñones y los riñones, aunque no están maduros al 100%, tienen una función, ¿sí? Y esa función es de limpiar la sangre de ellos también. Entonces el aclaramiento fetal en ellos puede ser de una forma un poco más rápida que el de la mujer embarazada.
y entonces puede el organismo absorber más medicamentos y liberar este fármaco a través de los riñones, ¿sí? Por el paso de la placenta. Pues bien, ya hemos visto que hay muchos fármacos que prácticamente no los podemos usar porque pueden llegar a provocar mucho daño. Entonces, como hay muchos estudios de estos fármacos, hay un proceso bien restringido para la utilización de fármacos, pero los medicamentos nuevos solo tienen el proceso de los modelos de las pruebas en animales, ¿sí? En los ratones de laboratorio. Y si hay ratones que son, el tejido es más o menos parecido al de nosotros y responden casi igual los fármacos como los niños. Entonces, las pruebas se hacen en ratones o en animales de laboratorio para ver si producen efectos teratogénicos. Cuando no ponen efectos teratogénicos, entonces se considera que se puede utilizar en embarazadas. Pero ¿qué pasa después de que se está utilizando y de repente empieza a producir efectos teratogénicos o daño en el niño? Entonces ya cambia de categoría. Entonces hay que evitar que esta mujer embarazada cambie su vida, cambie la forma de administrarse o autoadministrarse algún medicamento. Porque lo que queremos es minimizar en la medida de lo posible la exposición de la madre y del feto a los fármacos. ¿Me explico? Entonces lo que hay que evitar es que en el proceso del embarazo es que no tome medicamentos a menos que se los autorice personal de salud, ya sea una licenciada, ya sea un médico general o un médico especialista, ¿sí? Pero mientras tanto, que solo tome lo indispensable, ¿sí? También otras sustancias químicas pueden llegar a provocar que no sean fármacos, como por ejemplo la cafeína, los colorantes químicos de los alimentos, sustancias que son en aerosoles para los zancudos o en humo para los zancudos o desinfectantes que se está utilizando ahorita como muy frecuente, el cloro mismo es malo para los embarazadas, ¿sí? Igual drogas, como por ejemplo el cigarrillo tiene cafeína, el alcohol, la cocaína, la marihuana, el crack, todo eso son dañinos para el niño, para el embarazo y para el niño, ¿sí? Entonces hay que evitar todo eso, hay que decirle, orientar a la madre embarazada que elimine cualquier tipo de sustancias que está tomando y que más que todo tome polivitamínicos que principalmente tengan dos componentes básicos, no pueden faltar el ácido fólico, ¿sí? Y el hierro. El ácido fólico porque nos va a evitar enfermedades del tubo neural, es decir, labio leporino, hidrocefalia, la del canal medular, sí que le sale abierto ahí la médula, es terrible esos casos, ¿sí? O que el niño salga con una anemia severa, ¿verdad? Porque la mamá tuvo una mala alimentación, no tomó hierro, ¿sí? El sulfato ferroso muy poco ayuda, ¿sí? El sulfato ferroso más bien mancha los dientes. Lo mejor ahí es un hierro aminoquilado, que solo es una al día y podemos modificar la anemia de la paciente en un mes. Con hierro, con sulfato ferroso, nos tardamos 12 meses para modificar esta anemia.
y el embarazo solo tiene 9 meses, entonces prácticamente muy poco ayuda el sulfato ferroso. En algunos lugares todavía se sigue utilizando, pero yo les recomiendo mejor que usen un buen hierro, ¿sí? Y ahí tenemos que a qué edad es mayor el efecto teratogénico, es decir, que provoque malformaciones por los fármacos. Las primeras 12 semanas. Las primeras 12 semanas es donde el niño se está formando. Se está formando su corazoncito, sus pulmones, sus oídos, sus ojos, su lengua, su cerebro. Y en esas 12 semanas los fármacos pueden ser muy dañinos. Y más aquellos que pasan la barrera placentaria, ¿sí? Entonces hay que tener muy pendiente de eso, que en el primer trimestre mejor no le den ningún medicamento, a menos que sea meramente bien necesario, ¿sí? Que el riesgo de que si no le dan medicamento se muere, se van a morir los dos, se va a morir la mamá, se va a morir el niño, pues ni modo, ¿ah? Pero hay que tener de última opción esos medicamentos, ¿sí? Lo mejor es no darlo. Como miren, fármacos antineoplásicos no se pueden administrar en el primer trimestre porque es terrible las malformaciones que produce en el cuerpo del niño, ¿sí? La FDA, la Federación de Alimentos y Fármacos, ha establecido unas categorías de los fármacos, que va de A, B, C, D y la X. Son 5 categorías, ¿sí? Entonces, dice que algunos fármacos son tan tóxicos para el feto que nunca se deben dar. Y estos se categorizan como la categoría X, ¿sí? Ahí está, miren, categoría X. Cuando dice un fármaco clase X o categoría X, no lo den. Ese es 100% teratogénico, ¿sí? Como por ejemplo la talidomida que habíamos hablado, como es un antiemético para el vómito, los retinoides más o menos igual, ¿sí? Dan producción de muchos daños fetales y muchas malformaciones, ¿sí? Aquí está la categoría A, que la vamos a hablar el día de mañana, en la cual el feto no tiene ningún riesgo. Son medicamentos que se pueden utilizar con confianza. La categoría B también no hay riesgo para el feto, pero no hay estudios en las embarazadas, ¿sí? Categoría C, hay un cierto riesgo para los animales, pero no se le ha demostrado el riesgo a nivel de los niños y en la embarazada. Pero hay en los animales, ya entonces ahí eso lo podemos utilizar solo y cuando sea meramente necesario. La categoría D, hay un riesgo importante de lo que es una malformación o un daño en el niño. Y la categoría X, ahí sí no se puede dar absolutamente nada porque es dañino, ¿sí? Ahora, va a depender esto de algunas enfermedades, como por ejemplo la presión alta, producida por el estado de embarazo, es decir, haber salido embarazada a la mujer le ocasiona hipertensión. Y a eso se le llama preeclampsia. Preeclampsia cuando solo se ha aumentado la sangre, la presión, perdón, pero no está alterando ningún órgano. Y eclampsia es cuando ya se ha producido daños a los órganos. Y si no se para el embarazo, la persona y la niña, el feto y la madre mueren los dos juntos. Entonces, hay medicamentos que a veces hay que darlos para evitar que lleguen a una eclampsia o de preeclampsia bajarlo a valores normales, ¿sí?
O si tiene hipertensión dentro del embarazo, bajarle a sus valores normales y que no llegue a la eclampsia, porque el único tratamiento en la eclampsia es parar el parto. Vamos, hay que abortar y en el caso de que el niño no tenga la madurez para sobrevivir solo, va a fallecer solo. ¿Sí? Hay algunos fármacos que, otra vía que hay para que los fármacos lleguen a un niño es a través de la mama, ¿sí? La leche materna o la lactancia. Entonces, hay fármacos que fácilmente no pasan, difícilmente no pasan la placenta planetaria, la barrera planetaria, pero sí pueden pasar a través de la leche, de la glándula mamaria. Y entonces el niño chupa la leche y al mismo tiempo entonces se está introduciendo, absorbiendo los fármacos. Y hay fármacos que pueden dañar a los niños. Un fármaco que pasa fácilmente es la amoxicilina, la ampicilina. Gracias a Dios son categoría A o B, dependiendo el tipo. Pero hay otros fármacos que también pasan y uno no nos estamos dando cuenta de que la mujer está tomando aminoglucósidos y los aminoglucósidos pueden llegar a provocar daños en los oídos, le produce sordera. Y uno entonces tiene un niño de 8 años sordo, no tiene ningún factor de riesgo, no ha sufrido un trauma acústico, golpe, cirugía, y el niño está sordo. ¿Qué pudo haber ocurrido? Que la madre bebió en estado embarazada aminoglucósidos por mucho tiempo o después de estar dando lactancia. Al dar lactancia también se puede llegar a aminoglucósidos y la exposición del niño a estos antibióticos puede llegar a provocar lesiones permanentes. ¿Sí? ¿Qué factores influyen para que el fármaco pase a través de la leche de la mamá? Los mismos factores que influyeron para pasar la barrera placentaria, ¿sí? La concentración del fármaco, el tamaño de la molécula, la ionización, la unión a proteínas y lo que es cuánto tiempo se va a tardar el fármaco dentro del cuerpo, es decir, cuánto tiempo se va a tardar en sacar el fármaco el riñón. Entonces, todo eso va a depender de las concentraciones a nivel de la leche. A veces hay medicamentos que se le dan a una vaca. La vaca produce leche y la leche lo consume el ser humano. Las madres a niños muy pequeñitos les da leche entera. Y ahí va medicamento para la vaca. Ahí va, porque pasan la barrera de la glándula mamaria de la vaca y entonces esos medicamentos se van ahí y nosotros estamos entonces como grandes no nos va a afectar, pero como niños pequeños sí puede afectar esas concentraciones de medicamentos para los animales. ¿Sí? Bueno, esa era la exposición. Esta última, prácticamente ahí están las categorías de lo que son los fármacos. Categoría A, B, C, D, X. No la vamos a ver hoy, la vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Entonces, están hoy sí en la libertad de hacer alguna pregunta. Pueden activar los micrófonos y si tienen alguna pregunta, alguna intervención, alguna recomendación, pues aceptada, no hay ningún problema. Yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando nos miramos, aparece en alguna sección a qué categoría pertenece. O sea, ¿cómo ya pertenece al fármaco? Se le interrumpe la voz, casi no le escucho. La pregunta es, ¿cómo identificamos a qué categoría pertenece algún fármaco? Si aparece como indicación o cómo hacemos.
No se escucha nada. ¿Qué problema hay? No sé. Doctor, se activó el micrófono. Doctor, tiene silenciado el micrófono. Bueno, la respuesta era que el fármaco tiene un papel, ¿no? Y ese prospectivo sale ahí la categoría a la que pertenece el medicamento, ¿sí? Que mañana vamos a ver las categorías. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una sugerencia, no sé si es posible que mejor nos sigamos reuniendo por Zoom, porque yo veo que, o sea, la imagen no se ve tan bien porque cuando usted la cambia se queda como congelado y se ve todo pixeleado y igual en el audio no se escucha muy bien. Pues depende de su internet, porque al menos yo miré todo bien.